Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros en este segundo programa de la semana, segundo programa, por cierto, en este horario alterno que tendremos durante el mes del Mundial. Matices irá desde las 9 hasta las 11 de la mañana todos los días, con una ventaja. Primero, normalmente Matices en las tardes dura hora y media, esos días que estaremos en la mañana durará 2 horas, eso es una ventaja para nosotros, que normalmente nos quedamos ahí como pendiente de algunas cosillas. La otra es que además de todas las plataformas que tenemos para ustedes, 93.5 FM en radio, monumental.co.cr en internet, CR móvil en su teléfono celular, Facebook Live en la cuenta de Noticias Monumental, en Twitter en @monumentalcr. En este instante estamos en vivo también a través de Canal 2 y esto nos da la ventaja también de estar con ustedes. Hoy hablaremos sobre investigación, sobre seguridad, sobre crimen organizado, sobre medicatura forense, sobre presupuesto del organismo de investigación judicial, con el director de la Policía Judicial, don Walter Espinosa, que no voy a pedir el favor que apriete ese botón rojo, don Walter. No es nada peligroso. Bienvenido a Matices, ¿cómo le va, don Walter? Buenos días, Randall, para usted y para todas las personas que lo escuchan. Para el organismo de investigación judicial es realmente grato tener la posibilidad de conversar con usted y de transmitir con conocimientos, necesidades y planteamientos a la población, y evidentemente pues también captar cuál es la percepción que tiene la comunidad respecto del organismo de investigación judicial desde todo punto de vista, para efecto de fortalecernos, de mejorar el servicio y de tratar de brindar una mejor cercanía para con la población, que al final de cuentas es lo que le corresponde a la policía judicial en la perspectiva de solución de los conflictos. Don Walter, muchas gracias por estar con nosotros. Yo creo que usted, junto con el jefe de planes y operaciones del organismo de investigación judicial, son las dos personas que tienen más claro lo que pasa en este país a nivel de criminalidad. El jefe de planes y operaciones porque maneja los datos y las zonas calientes de lo que pasa en nuestro país. Usted, por supuesto, como director de la Policía Judicial, y es por eso que intentaré a lo largo del programa primero establecer un estado de situación respecto a los delitos más recurrentes en nuestro país, pero después me gustaría navegar un poco respecto a lo que hace el OIJ, y porque nosotros simplemente vemos el final de una estrategia policial, pero muchas veces perdemos de vista el presupuesto del OIJ, el trabajo que hace medicatura forense, la preparación de los agentes, la contratación de los agentes y todos los temas que tienen que ver con esos temas, bajo una realmente a veces una grosería que se le hace al OIJ, en el sentido de que a veces se le atribuyen la comisión de delitos que no es resorte del OIJ, sino de seguridad pública, don Walter. Sí, en efecto, el organismo de investigación judicial tiene una función ya establecida por la ley. Esa función tiene que ver con la investigación de cualquier conducta que sea eventualmente delictiva. Y precisamente por esa circunstancia, la Policía Judicial tiene un grupo de personas que se dedican precisamente a detectar si hay un delito, cuáles son las consecuencias del delito, a determinar quién lo cometió, cuándo lo cometió, por qué lo cometió, y todos los eventos que de alguna manera puedan relacionarse con esa actividad delictiva. Esa actividad a la que le estoy haciendo referencia en términos muy básicos y someros es abordada desde varios flancos de trabajo. El policial, que es el que todas las personas conocen y observan, que es el más mediático, que significa el ingreso de la policía a los recintos donde habitan personas, el levantamiento de la evidencia, la aprehensión de sujetos vinculados con hechos criminales y el traslado de estas personas a los tribunales de justicia para que se aplique la ley. Sin embargo, esa es la fase final operativa de un trabajo previo que es desarrollado por un grupo de personas que tienen condiciones de distinta naturaleza
y que permiten obtener el resultado al que le estoy haciendo referencia. Y con esto aludo fundamentalmente a la participación de expertos en ciencias, de expertos médicos, de apoyo administrativo, de equipos de trabajo especializado que tiene el organismo de investigación judicial, y que todos unidos brindan la posibilidad de dedicarnos a la investigación de los delitos y, en la medida de nuestras posibilidades, tratar de obtener el mejor de los resultados posibles. Y esto es así porque la orientación y la vocación del organismo de investigación judicial precisamente es esa: tratar de esclarecer la mayor cantidad de hechos que son sometidos a su conocimiento para trasladar esperanza y seguridad a las personas que se ven afectadas por hechos que de alguna manera pueden considerarse delitos. Esa es la función del OIJ, esa es nuestra misión fundamental. Nosotros trabajamos día a día en este tipo de asuntos, dado que como somos una policía, pues evidentemente no tenemos horario ni periodos de cierre, y eso pues implica un esfuerzo muy importante del Estado por lograr que las conductas que adversen a las personas, a las familias, a las comunidades, poblaciones o cantones sean trasladadas al ámbito de lo penal para que se resuelvan de manera civilizada, para que se resuelvan de acuerdo con el debido proceso, y para que las personas que sean víctimas de los hechos delictivos pues obtengan resarcimiento y una reparación en el ámbito de la ley. Don Walter, permítame saludar a la gente que se está uniendo a nosotros a través del Facebook Live, a Carol Rojas, que dice: el OIJ es súper profesional, son de alto nivel. A Cub Au, que quiere que yo le pregunte, más adelante lo abordaremos, sobre la liberación de privados de libertad, que se conoce popularmente, gracias al presidente Solís, como la política de las golondrinas. Javier Sandoval, que dice que el trabajo que realiza el OIJ es muy importante y se soporta mucho en el trabajo que realiza la fuerza pública. Fran Aguirre, que dice que el problema para todas las autoridades es la reincidencia, hablaremos también eso con don Walter, gracias a la familia Ortiz Campos. Y le voy a pedir, con permiso, en algún momento, es que el presidente Alvarado está a punto de dar su discurso en Nagoya, don Walter, cuando Febe me avise, nuestra jefa de información, lo interrumpo un momento para ir a Washington a escuchar al presidente Alvarado respecto a temas importantísimos. Don Walter, ¿cómo está el país en ese instante en temas de crimen? Cuando usted hace un mapeo, somos hoy, usted tiene muchos años de trabajar en el Poder Judicial, ¿somos hoy un país efectivamente más peligroso y más dominado por la delincuencia que hace 10, 20 años? Antes que todo es necesario tener claro que el diagnóstico de la realidad criminal del país no puede dirigirse exclusivamente a nuestro ámbito territorial. O sea, nosotros no podemos pensar solo en los 51.000 kilómetros cuadrados que son Costa Rica, sino que tenemos que tener una visión más abarcadora y dirigir nuestra mirada hacia el horizonte. Y cuando digo horizonte me refiero a los países circunvecinos, a los países que están más allá de lo que nosotros podríamos hablar de cercanía geográfica, porque en este mundo globalizado prácticamente cualquier situación que se presente en un continente o en otro, en un país cercano o en otro, pues puede tener efectos y consecuencias en el nuestro. Y en ese sentido, cuando vamos a hablar de criminalidad, nosotros tenemos que saber y conocer qué está pasando en Panamá, qué sucede en Nicaragua, por qué efectos tiene la cercanía nuestra para con el Triángulo Norte, qué representa que México, que es un país que capta mucha cocaína, que produce marihuana, que está produciendo drogas químicas, esté relativamente cerca de Costa Rica, qué significa en el entorno de la criminalidad que la mayoría de los países que producen cocaína, que la procesan y que la exporten están ubicados a pocos kilómetros de distancia de nuestro país, y qué sucede cuando hay un país pequeño que no tiene ejército y que está ubicado en el corredor por donde transita la mayor cantidad de clorhidrato de cocaína del mundo. Todo eso hay que sumarlo también al hecho indiscutible de que Costa Rica es un país por el que también pasan fortunas importantes que son consecuencia directa del tráfico de drogas, que Costa Rica también forma parte del corredor por donde transitan una gran cantidad de migrantes ilegales, que es una zona por la que también han transitado personas sometidas a trata y a vejámenes de toda naturaleza, y eso nos permitiría pues entonces tener más ingredientes para poder hacer un diagnóstico del país.
Y eso que le señalo tiene importancia vital porque Guatemala, Honduras y El Salvador tienen índices de homicidio muy altos, y el índice de homicidios es la tasa, el método que se utiliza para medir la violencia a nivel mundial. Y cuando nosotros nos percatamos que estamos bastante cerca de ellos y que nosotros tenemos un incremento, pues evidentemente es que algo se nos está pegando. Y cuando nos damos cuenta que la cantidad de clorhidrato de cocaína que cada vez se incauta en nuestro país aumenta, pues nos damos cuenta que también hay un efecto importante de lo que está sucediendo en países ubicados al sur de nuestro territorio, que han incrementado las plantaciones, que han mejorado las técnicas de cultivo, que están obteniendo más pasta de coca a partir del procesamiento de las hojas, y que eso significa que hay un efecto en nuestro país. Pero si tomamos en cuenta que recientemente también las FARC se unieron a la vida civil, si cabe esa expresión, en Colombia, que hubo un vacío en territorio colombiano, y que eso pues puede provocar un flujo de armas de fuego por el corredor centroamericano, pues las cosas adquieren también matices muy particulares y matices que hay que tomar en consideración para responder lo que usted me señala. ¿Qué es Costa Rica en este momento? Un pequeño país que está sometido a las situaciones de violencia que están impregnando el continente, que está siendo afectado por el tráfico de drogas, que está recibiendo embates del tráfico de migrantes, que se está viendo afectado por el tema de trata de personas, y que no tiene la potencia suficiente como para aisladamente enfrentar ese fenómeno, porque estos son fenómenos de condición transnacional que tienen perspectiva internacional y que afectan la realidad de nuestro país. Don Walter, permítame ahora sí por supuesto, un instante para ver si ya está listo don Carlos Alvarado, que ha iniciado ya el Consejo Permanente de la OEA, que recibe hoy, eso está cargado de embajadores, son embajadores y cancilleres los que ocupan el Consejo Permanente. Se le ha dado ya la recepción a don Carlos Alvarado, el presidente de la República, que está siendo recibido justamente por ese Consejo Permanente, y vamos a esperar la presentación que se hace oficial de don Carlos para que don Carlos asuma, por supuesto, el micrófono y brinde declaraciones a los países del continente. Es Colombia quien ocupa justamente la presidencia del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Vamos a escuchar al representante colombiano dándole la bienvenida. El desarrollo integral, la democracia y los derechos humanos. Siguiendo nuestro orden del día en esta sesión protocolar, complace ofrecer la palabra al señor secretario general de la Organización de los Estados Americanos, don Luis Almagro Ledmes. Señor secretario general, tiene usted el uso de la palabra. 9:15, va a hablar primero el secretario general de la OEA, don Luis Almagro. Vamos a regresar posteriormente cuando haga uso de la palabra el presidente de la República, Carlos Alvarado. Don Walter, escuchándolo con cuidado, podría yo deprimirme a las 9:15 de la mañana. Porque efectivamente ya cuando analizo los datos de Costa Rica aislado, algunos me resultan muy alarmantes, pero conforme me pongo a reflexionar lo que usted me ha dicho, y entonces entiendo que en Colombia se produce más cocaína porque se dejó de utilizar la fumigación aérea, que ahora se rinde más la hoja de coca, que tenemos 3 vecinos al norte que tienen enormes números de homicidios, que en Nicaragua está en crisis, que Estados Unidos cada vez consume más cocaína, y que en México matan a un candidato a algún puesto de elección popular cada 24 horas, me preocupa mucho más de cómo llegué preocupado al programa, Walter. Por supuesto, esa preocupación nosotros la compartimos. Sumemos a eso la delincuencia juvenil, que está en aumento y que tiene rasgos de epidemia y de problema de naturaleza trascendente, sobre todo en el Triángulo Norte, con los grupos de maras que ya están haciendo presencia en nuestro país, con el incremento de el pandillaje juvenil también en Panamá, con unas organizaciones conocidas como Calor Calor y Bagdad, que han sido detectadas también en nuestro país. Y tomemos en consideración que hay una alta disposición de armas de fuego en el territorio en general, en lo que es el Istmo Centroamericano y México, y nos vamos a dar cuenta de
que la situación no es difícil, que el tema de seguridad en Costa Rica implica un abordaje conjunto, que requerimos brindar recursos y que esto es una preocupación que además debe trascender el plano de quienes trabajamos en áreas policiales o en áreas represivas para convertirse en un tema que involucra a todo el país, que tiene significación en el ámbito de la producción, que tiene significación en el ámbito de la inversión extranjera, que tiene significación en el ámbito de educativo, en el familiar, y que evidentemente pues requiere un abordaje con esa misma perspectiva de integralidad, porque la situación no es sencilla, pero igual necesita que el país nuestro, por medio del Poder Ejecutivo, que tiene bastante más fortaleza en ese tema que el judicial, pues también articule acciones a nivel internacional, con Nicaragua, a pesar de que en este momento está viviendo una situación difícil, pero con Panamá, con El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Colombia, y que nos sumemos a los esfuerzos internacionales por investigar, reprimir y tratar de reducir la tasa delictiva que está afectando a toda la región y que no tiene posibilidades objetivas y prontas de solución. Yo he visto en nuestro país con muchísima esperanza, por lo demás, y es algo que yo había conversado mucho con don Michael Soto, a quien actualmente ocupa el Ministerio de Seguridad Pública, y que me parece que está haciendo un esfuerzo importante, inteligente y sostenido para combatir en el ámbito de la prevención la delincuencia, y me parece que eso nos podría dar, digamos, algún resultado a mediano plazo, que es la presencia policial en la calle, tratar de devolver el sentimiento de seguridad a las personas, lograr incautar la mayor cantidad de armas de fuego, retirar de las manos de las personas la mayor cantidad posible de drogas, estorbar a los delincuentes para que no cometan delitos y en general mostrar a la masa de costarricenses que han tomado la decisión de delinquir, que hay un Estado preocupado, eficiente y agresivo cuando corresponda y dentro de los cánones legales que nosotros tenemos definidos, que está presente, que quiere actuar y que va a actuar de manera importante. Imagínese usted que del 1 al 31 de mayo del 2018 hubo en Costa Rica 56 homicidios dolosos, que es muy significativo. Y estoy hablando de homicidios violentos, homicidios generalmente muy groseros, y tuvimos, por ejemplo, aparición de homicidios en cantones donde anteriormente no se había tenido esa manifestación, como por ejemplo en San Ramón. También se incrementó en Punta Arenas, y le menciono ese tema porque en el mes de junio solo llevamos 17, que son muchísimos homicidios. Sí. Pero podríamos terminar este mes con 34, 36 homicidios, lo que significa, y estoy siendo muy aventurado y de pronto más optimista de la cuenta en esto, pero significa que esa presencia policial de algo ha servido. O sea, a nivel estadístico hemos mantenido este año un aumento sostenido en el índice de homicidios en todos los meses, salvo en el mes de junio. Claro, que el otro día estaba aquí don Michael Soto, de hecho creo que fue hace una semana, y fue muy interesante porque una de las críticas que le hacían a don Michael sentado aquí a través de Facebook Live era: de ministro, usted anuncia los megaoperativos y resulta que no detiene a nadie. Y don Michael aclaró al aire, cosa que me pareció muy interesante, que los megaoperativos no era para detener a nadie, es simplemente para generar la presencia policial y decirle al ciudadano: señor, pase por aquí, transite tranquilo, aquí está la policía dominando los espacios públicos. Y efectivamente, de rebote, sirve para hacer lo que usted ha dicho, para retirar armas de fuego, para detener gente que está con deudas con la justicia y que no es responsabilidad de la OIJ, pero está concatenados. No. Pero, don Walter, me gustaría... Y por eso resaltaba que usted tal vez, junto con el jefe de planes y operaciones, era la persona que tenía más claro la situación criminal del país, porque no solo en el tema cuantitativo, que efectivamente nos salta a la vista con todas las alertas a los homicidios, sino en el tema cualitativo. De las investigaciones que usted conoce, que ha llevado a cabo el organismo de investigación judicial, ¿qué podemos entender hoy, desde el punto de vista cualitativo? ¿Por qué las bandas hoy están asesinando? ¿Por qué asesinan bajo esa... situación, voy a repetir una palabra suya, tan grosera del asesinato? O sea, hoy no vemos un balazo a una persona, vemos una persona decapitada en las calles costarricenses, don Walter. Mire, la explicación de este fenómeno no es sencilla.
Los tiempos han cambiado, las costumbres se han relajado, la manera como se percibe la autoridad ha mutado, el respeto a las leyes y a quienes representan la autoridad en el Estado no es el mismo que se mantenía hace unos años. Ahora tenemos también influencias de otros países, hemos calcado y copiado comportamientos criminales de organizaciones, en particular mexicanas y ubicadas en el Triángulo Norte, que tienen una significación para ellos, pero que no necesariamente sucede lo mismo en nuestro país. Es importante tomar en consideración que hay un fenómeno relacionado con la comercialización de productos ilegales, fundamentalmente drogas, en nuestro país, y que eso es lo que ha significado el incremento de violencia. El incremento de violencia en nuestro país tiene que ver con enfrentamiento entre organizaciones criminales que luchan por el monopolio o por plazas de carácter territorial, donde la venta de drogas representa la posibilidad de obtener ganancias millonarias. Significa además el enfrentamiento entre organizaciones criminales que necesitan mantener más fortaleza y mostrarse frente a sus rivales como más agresivas y con mayor poder de determinación. Y significa también el modo como las organizaciones, pequeñas o grandes, de nuestro país, disciplinan a sus miembros, y la manera como estas organizaciones toman medidas para solucionar problemas internos. No es razonable pensar que un grupo criminal de Alajuelita, por ejemplo, de cualquier cantón ubicado en el sector sur de nuestro país, recurra a los tribunales de justicia para reclamar temas relacionados con la territorialidad de la venta de drogas. Sí, o con competencia desleal, o porque le vendieron un producto de mala calidad. Eso se norma y se trabaja a lo interno mediante el recurso a la amenaza, a la violencia, a la sangre y a la muerte. Y definitivamente, pues ese es el conflicto que más ha generado homicidios, el que ha generado más intranquilidad, el que ha provocado ingreso de más armas de fuego a nuestro país, y que ha puesto en una situación de predicamento a la policía. Precisamente, ¿qué es lo que hace el OIJ? Pues el OIJ no investiga de manera azarosa o porque le surge el interés de hacer pesquisas en relación con determinado fenómeno. Nosotros tenemos un grupo de análisis criminal de muy buen nivel, y tenemos un grupo de inteligencia criminal también de muy buen nivel, que pertenecen a la Oficina de Planes y Operaciones, que es la OPO que usted menciona. Ellos auscultan toda la realidad del criminal del país, determinan cuáles son los lugares donde se están presentando homicidios, qué tipo de homicidios se presentan, cuáles son las horas en las que más se ejecutan estas actividades, y de qué manera podemos nosotros incidir para reducir la incidencia y el impacto. Una vez que se hace ese tipo de investigación previa, pues el organismo de investigación judicial toma determinaciones para formar grupos de trabajo y asumir la investigación que corresponda, ya sea en tema de robo de vehículos, en tema de drogas, en tema de trata de personas, en ciberdelito, en pornografía infantil, en fraudes, en homicidios y en cualquier evento criminal que esté normado en las leyes y que represente la obligación del OIJ de intervenir. Y me parece a mí que en términos de investigación bien estructurada y en términos de investigación compleja, pues el OIJ hace un trabajo de primer orden, es un trabajo que me parece a mí de un nivel profesional importante, que tiene posibilidades de mejora, pero que nos da cierto nivel de tranquilidad cuando de abordaje de organizaciones criminales trata. Tanto así que nosotros muy asiduamente hacemos detenciones masivas, estamos extendiendo esa conducta o ese comportamiento administrativo policial al resto del país. Estamos haciendo operaciones en Limón, estamos haciendo operaciones en Guanacaste, en Zona Sur, en Punta Arenas, en Batán, en Los Chiles, en San Carlos, y eso significa dos cosas. En primer lugar, que el problema se extendió, o sea, la criminalidad organizada no solo está en el gran área metropolitana, y segundo, significa que el OIJ se percató de eso y está tratando de contener un oleaje importante de criminalidad que, si no la paramos,
puede provocar problemas de naturaleza más grave que el que estamos actualmente viviendo. Entonces ese planteamiento que le señalo es optimista por un lado, pero pesimista por el otro. Optimista porque tenemos una policía judicial que estudia, que analiza, determina y actúa de manera eficiente y efectiva, pero al mismo tiempo significa que hay un estado de descomposición social que está provocando que haya cada vez más manifestaciones delictivas en todos los órdenes y que exige que el Estado tome ya como integralidad acciones que vayan más allá de lo policial. Vea que recientemente, por ejemplo, el OIJ abordó un problema que a mí me parece grave y que lo vamos a seguir controlando junto con Recope, que es el tema de robo de combustible. ¿Solo a los jueces no les parece grave, don Walter? Eso será, bueno, ya es una consideración judicial, pero imagínese usted un grupo de personas, por ejemplo, de Limón, que eran 17 señores que tomaron la determinación de robar combustible, que se robaron más de 2.000 millones de colones en combustible durante unos meses, que además lo ponían a disposición de terceros sin control de ninguna naturaleza, lo que significa que eventualmente pudo utilizarse para actividades ilegítimas, pero que además puso en riesgo el medio ambiente y la seguridad de las personas por la manera como se hacen las tomas y las sustracciones de combustible. Eso no es una conducta aislada, eso implica planificación, pensamiento, orden, trabajo colectivo, y exigió para el OIJ un ingreso que tuviera más o menos esa misma perspectiva y condición. Ya casi volvemos a hablar de eso, justamente, don Walter, porque 9:28 ya va a hacer uso de la palabra el presidente Carlos Alvarado en el Consejo Permanente de la OEA, hoy dispuesto a recibirlo en su sesión en Washington, en el primer viaje justamente del presidente Alvarado. Lo escuchamos. Embajador Andrés González Díaz, presidente del Consejo Permanente, señor secretario general Luis Almagro, señoras y señores embajadores, representantes permanentes, delegados e invitados especiales. Desde 1948, esta formidable organización ha crecido, ha evolucionado gracias a experiencias positivas, también otras experiencias negativas, que han puesto y siguen poniendo a prueba los principios y propósitos de la Carta que nos rige. La OEA no tiene todas las soluciones a nuestras dificultades, ni posee todos los recursos necesarios para responder a nuestros retos y desafíos, porque a fin de cuentas minutos vamos a regresar hasta Washington a escuchar al presidente Alvarado. La razón para perseverar y prevalecer ante los retos que enfrentamos. Debemos continuar nuestra marcha decidida, segura, la marcha de aquellos que creemos en el multilateralismo y en un futuro de mayor bienestar compartido para todas, para todos. El multilateralismo no se construye sobre pruebas de fuerza, ni ignorando los retos y las amenazas globales, sino que se logra enfrentando estos retos desde la voluntad, el diálogo constructivo, la negociación y el trabajo comprometido de hombres y mujeres que nos reconocemos diversos, pero que desde esa diversidad debemos ser capaces de respetarnos y de construir puentes que acorten nuestras distancias hacia un camino común, que permita creer, mantener, sostener la paz y consolidar nuestras democracias. Como países miembros de este foro hemisférico,
La posibilidad de dialogar y discutir sobre asuntos que nos afectan debe ser la norma, no la excepción. La sana confrontación de ideas nos fortalece a todos. Ese diálogo emprendido desde el más profundo respeto debe orientarse hacia temas que nos inquietan a pesar de que nos puedan incomodar. Tal es el caso del rompimiento de la democracia o el irrespeto a los derechos humanos, cuestiones fundamentales que debemos asumir con severidad, responsabilidad y compromiso, que implican, así como el más ferviente reclamo por la justicia. El principal logro de la pasada Asamblea General de esta organización fue encauzar el análisis de los retos en materia de democracia y derechos humanos, en particular en los casos de Venezuela y Nicaragua, por la vía multilateral regional. Costa Rica ha manifestado reiteradamente su preocupación por la situación institucional y humanitaria en Venezuela, así como por la falta de legitimidad del último proceso electoral. Es necesario seguir buscando los consensos dentro de la organización para responder efectivamente ante esta situación y producir cambios positivos en el terreno. La situación en el hermano país de Nicaragua es para las y los costarricenses un motivo diario de consternación y preocupación. Nos unen a ese pueblo lazos históricos, económicos, familiares. Estimamos positivo que el tema se haya abordado en una reciente declaración de la OEA, pero resulta indispensable que el gobierno de Nicaragua cumpla con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pese al llamado internacional, la situación sigue agravándose cada día. A pesar de esfuerzos como los de la Conferencia Episcopal, el diálogo continúa suspendido y se siguen sumando muertes. Y esta difícil situación requiere signos claros de una verdadera voluntad de todas las partes de diálogo y un compromiso sobre un cronograma de trabajo. Evitar las situaciones difíciles que enfrentamos en la región no es solución, porque al hacerlo debilitamos a la organización misma que nos ufanamos de defender y que hemos construido con mucho trabajo y dedicación desde hace 70 años. Debemos utilizar todos los instrumentos del multilateralismo a nuestra disposición y ser capaces de brindar respuestas comunes, claras, contundentes y que coayuden a encontrar soluciones a situaciones de crisis. Debemos entender que la premisa básica de la seguridad colectiva es coincidir en cuanto a las amenazas y en la forma de enfrentarlas. Para Costa Rica, la participación ciudadana es fundamental para el pleno ejercicio de la democracia. Se requieren espacios que permitan de las distintas líneas de pensamiento, que sean escuchadas en un ambiente de respeto, que enriquezca y fomente el intercambio de ideas y opiniones, así como la formulación de iniciativas. Como lo señala el artículo 6 de la Carta Democrática Interamericana, la participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Celebramos que en el marco de esta organización existan mecanismos que le permitan a la sociedad civil participar activamente en la toma de decisiones y ser escuchada. Es de vital importancia que los gobiernos respeten su derecho a expresarse en un ambiente seguro y libre. Señor presidente, señoras y señores delegados, en la entrada de este magnífico salón
encontramos una galería conformada por héroes de diversas naciones de este maravilloso continente, libertadores, estadistas, poetas, eruditos, todos luchadores unidos por un ideal, su compromiso con la libertad y el bien común. Esta galería recoge los ideales inconfundibles de personas que en situaciones difíciles fueron capaces de dejar de lado su interés personal y su propia seguridad para abrazar las luchas de los menos favorecidos y los más necesitados. Esta es la substancia que subyace en el corazón de la Organización de los Estados Americanos, una organización que tiene como lema más derechos para más gente. Sin embargo, hay muchas otras personas. Son heroínas anónimas de este continente, mujeres invisibilizadas que luchan día a día contra las injusticias de la desigualdad, de la discriminación, de la arbitrariedad y de los estereotipos. Mujeres valientes en cuyas batallas han logrado grandes avances, pero que aún se enfrentan a la violencia como el mayor impedimento que tienen para poder disfrutar plenamente de todos los derechos. Por ello, se hace necesario que, como organización y Estados miembros, sigamos realizando acciones que promuevan el disfrute pleno de los derechos humanos de las mujeres. Debemos promover la autonomía económica de las mujeres y el acceso de ellas a altos niveles de educación, a recursos de producción y financieros, como un elemento sustancial para que puedan salir del círculo perverso de la violencia y alcanzar el pleno desarrollo de todas. Igualmente, hemos dado un paso adelante con un gabinete paritario, monumental, un poco más que paritario. Y queremos transmitir a esta organización la importancia del nombramiento de mujeres en los altos mandos de la misma. Queremos reafirmar nuestro apoyo al avance de la agenda de disfrute de derechos a los grupos que históricamente han sido vulnerabilizados. Esta es la agenda de todos los derechos para todas las personas que tenemos como principio rector de nuestro actuar y que deseamos se difunda en todo el continente. Hacemos votos para que las resoluciones y mandatos aprobados en la reciente Asamblea General, que reconocen el ejercicio de derechos, siga reflejando cada vez más las necesidades de las personas habitantes del continente y que nosotros, los gobiernos depositarios de sus voluntades, sepamos darles solución a necesidades apremiantes de salud, vivienda, educación y trabajo digno. Ya casi vamos a volver a Washington, ahí teníamos un problema de transmisión, aunque hemos escuchado bastante claro de los derechos humanos. El discurso del presidente. En consecuencia, hoy reiteramos nuestro compromiso con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el cual permite no solamente canalizar los reclamos de las posibles violaciones de derechos humanos, sino también educar y compartir experiencias e información sobre los distintos fenómenos que afectan los derechos de las personas, como lo son las migraciones forzadas por la violencia, la pobreza, la falta de oportunidades. Es responsabilidad de cada uno de los estados atender las necesidades de sus habitantes, de su país, así como garantizar su bienestar, seguridad e integridad. Somos un país consciente de las realidades que viven miles de personas en nuestra región, que se ven obligadas a iniciar la búsqueda de mejores oportunidades y condiciones de vida para sí mismos y para los suyos. Costa Rica, como país de origen, tránsito y destino de personas migrantes, promueve una migración segura, ordenada y responsable, y tiene clara la necesidad de priorizar una atención basada en el respeto de los derechos humanos. En materia educativa hacemos una inversión del 8% del PIB y tenemos la certeza de que el talento humano es nuestro principal recurso. Por ello apostamos por un sistema de apoyo y mejora de los procesos educativos y de las condiciones de los centros educativos desde las comunidades y desde las aulas.
tenemos muchos retos que afrontar y también mucho que mejorar. Pero vemos con entusiasmo los trabajos realizados en la implementación de la Agenda Interamericana de Educación, aprobada por nuestras autoridades de educación en Bahamas en 2017. Sin duda, el desarrollo integral y la búsqueda de la eliminación de la desigualdad deben ser una prioridad como uno de los pilares de esta organización. Celebramos las convergencias que tiene con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La sostenibilidad ambiental es una pieza clave en el desarrollo de sociedades inclusivas. Es por ello que queremos que la Costa Rica del siglo XXI sea una nación que optimice un modelo de desarrollo sostenible, capaz de distribuir equitativamente los beneficios ecosistémicos y garantizar en plenitud el derecho humano a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Con ese objetivo y apoyándonos en nuestra experiencia en materia de conservación y uso sostenible de los recursos naturales, es que lideramos junto con Chile el proceso de negociaciones del Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, o Acuerdo de Escazú, el primer acuerdo regional vinculante sobre medio ambiente, que además da garantías para la protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Fue adoptada el pasado mes de marzo y estará abierta la firma de los 33 países de América Latina y el Caribe en las Naciones Unidas a partir de septiembre próximo. Invitamos a incorporarse a este esfuerzo por la democracia ambiental. Costa Rica ha lanzado un mensaje fuerte y claro al mundo en materia de cambio climático. Nuestro mayor compromiso y desafío es con la descarbonización de nuestra economía, mediante una estrategia agresiva de reducción de emisiones en sectores claves, particularmente el sector del transporte. Preparamos al país para ser un territorio resiliente al cambio climático, mediante una acción climática que integre mitigación, adaptación y gestión de riesgo. Trabajamos para convertirnos en un país carbono neutral, y paralelamente para ser un laboratorio mundial de descarbonización mediante la inversión en investigación, tecnología, en sectores estratégicos para la reducción de emisiones, en agricultura, ganadería, gestión de riesgos y principalmente en transporte. Ya iniciamos nuestros pasos en este camino y la semana pasada, en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Ambiente, firmamos una directriz que instruye a todos los ministerios de abstenerse de la compra, uso y consumo de plásticos de un solo uso, y ordenamos restringir el uso del plástico en todas las instituciones públicas como una forma de reducir la contaminación provocada por este material. Costa Rica necesita ser efectiva en incrementar la calidad de vida de las personas y en la erradicación de la pobreza. Disminuir las brechas de desarrollo social entre su población es una prioridad. El antecedente exitoso que tuvimos al implementar el índice de pobreza multidimensional y la estrategia Puente al Desarrollo de combate y reducción a la pobreza son experiencias de política pública diseñada con base en la evidencia científica, con enfoque territorial y coordinación interinstitucional, que, sin modificación de leyes, han mostrado ser exitosas. Por ello celebramos la aprobación durante la reciente Asamblea General de la resolución de incorporación de criterios multidimensionales para la medición de la pobreza y el desarrollo, la cual impulsa la consideración de este tema en la OEA. Entendemos que los distintos países de la región deben continuar sus esfuerzos para implementar nuevos parámetros para medir la pobreza y el desarrollo, a diferencia de la medición tradicional que usa el ingreso per cápita como único indicador. 9 de la mañana con 46 minutos, muchas gracias por estar con nosotros. Ahí escuchábamos ya las partes fundamentales del discurso del presidente Alvarado esta mañana en la OEA. Los detalles, por supuesto, a las 11 en punto de la mañana en nuestra segunda emisión de noticias. Don Walter Espinosa, director del ODJ, que lo interrumpí
Ya 2 veces, don Walter. Le prometo que no habrá más interrupción excepto el corte comercial, a menos de que tiemble, que esperemos que no tiemble. Pero no, espero que no tiemble. Vamos a ver. Usted me ha dado un panorama realmente muy complejo. Yo, y se lo he dicho de frente, siempre le he admirado el manejo de la coyuntura en general que tiene usted, don Walter. Pero si usted llega mañana a una reunión de directores de la Policía Judicial en Francia, ahí en la base de la Interpol, y resulta que le dicen, don Walter, ¿y quién manda a matar en Costa Rica? ¿Cuál es el modus operandi, la fenomenología de las bandas criminales? ¿Quién ordena en Costa Rica asesinatos como los que estamos viendo? Los líderes narco se ordenan desde la cárcel. ¿Cómo es esa mecánica, esa dinámica? El aumento de los homicidios tiene que ver con lo que le comentaba, con drogas, organizaciones criminales que venden drogas, y tiene que ver con tráfico nacional, no con tráfico internacional. Tráfico nacional. Sí, con el consumo interno, con los lugares que la gente denomina búnker o puntos de venta que generan ganancias enormes. Y tiene que ver con la necesidad de esos grupos de mantener monopolio donde están ejecutando actividades de venta. Don Walter, entonces, ¿es hoy un mejor negocio vender droga que hace 20 años? Para nuestra mala fortuna hay más consumidores, ¿sí? Y eso significa que hay más venta. El mercado se amplió. Por supuesto, y entonces, claro que es un negocio que deja muchísimo dinero. Eso tiene que ver con el valor de la cocaína, que también, para nuestra mala suerte, es relativamente barato en Costa Rica. Un kilo de cocaína en Colombia andará en $1,000, en Panamá valdrá 3,000, en Costa Rica anda entre 7 y 6, con tendencia a la baja porque hay un aumento de cocaína en el mercado. Pero si usted empieza a subir, se da cuenta que en Estados Unidos la coca puede llegar hasta $30,000 el mismo kilo, y en Europa puede costar $60,000, y en algunas otras regiones podrá llegar a $80,000. Cuando hablamos de venta de drogas en nuestro país, acá lo que más se vende es crack, que es una droga que además provoca enormes desgracias, al igual que el resto, pero esta tiene efectos nefastos sobre la salud de las personas. Y más rápidos. Y provoca una adicción más pronta y más decadencia en la persona que consume. ¿Eso qué significa? Que como está generando tanto dinero, y si hay alguien que me estorba o me quiere robar el mercado donde estoy ganando tanto dinero, yo tengo que intervenir y tengo que actuar. ¿Qué posibilidades existen cuando se tratan de organizaciones que están al margen de la ley? Como le señalaba, amenaza, sangre y muerte. Y eso es a lo que recurren entonces los líderes de las organizaciones. Simplemente matar, atacar, destruir. Y además tratar de conquistar territorio. Por eso los índices de violencia han aumentado, y la cantidad de homicidios que nosotros estamos detectando también. En algunas oportunidades, recientemente resolvimos un caso que me parece a mí muy importante, que fue la localización de 3 cuerpos en distintos sectores de San José en aproximadamente 90 minutos. Eso tenía que ver con rencillas personales y con temas de drogas, y en muchas oportunidades con sustracciones de sustancias ilegales que el jefe de la organización le entrega a uno de sus acólitos, y que este sujeto se las apropia o las vende a otra persona, o no le da la ganancia que había prometido. La actuación de quien se ve afectado en su negocio es matar, y precisamente por eso nosotros tenemos esos problemas tan graves. ¿Qué es lo que hace el organismo de investigación judicial? Primero investiga las organizaciones de tráfico de drogas, pero al mismo tiempo los homicidios. Y nosotros vamos en ambos flancos de trabajo con grupos que coinciden y que tratan de resolver los casos de la manera más efectiva posible, independientemente de quién se trate la víctima e independientemente de las condiciones en que ocurre el hecho. Pero sí hay homicidios realmente muy violentos que copian patrones extranjeros, y que pues ponen en una situación difícil a la población y a la policía. El año pasado, por ejemplo, localizamos 3 cuerpos mezclados en 4 bolsas plásticas, con extremidades revueltas de cada uno de los cuerpos. A este grupo ya lo detuvimos, eran 4 sujetos del sector de Guadalupe. Pero las motivaciones tenían que ver con una actividad de tráfico de drogas que no tenía tanta trascendencia, que estaba ubicada en un área del cantón de Goicoechea, y que producía ganancias, pero no es comparable con el resultado de muerte que ellos produjeron. ¿Cuánto cuesta una vida en Costa Rica, don Walter?
Mire, nosotros hemos detectado pagos de cantidades muy bajas y hablando, digamos, en el ámbito sicarial, ¿verdad? Sí, hablando de sicarios. Miren, algunos de los sicarios que nosotros tenemos ya forman parte de la planilla de la organización criminal, o sea, no reciben gratificación adicional por la muerte de alguien. Algunos les dan 200,000 colones, 500,000 colones, no son cifras. Para que uno vaya a mate a 4 personas, las revuelvan una bolsa, por un salario mensual, tendrán que ser millonarios. Mire, ese es el problema de la manera como se van forjando las estructuras criminales. Los grupos de maras, para poder ir ascendiendo dentro de la clica, que son las pequeñas estructuras que luego forman estas agrupaciones, tienen que ir cometiendo hechos delictivos fuertes, agresivos y cometer determinadas conductas para poder ascender. Cuando alguien en nuestro pequeño ámbito criminal comete un hecho tan descarnado como el que estamos comentando, adquiere algún tipo de respeto a nivel criminal, le dan galones, asciende en la jerarquía criminal y se le da una visualización distinta a la del joven que apenas está ingresando en la organización criminal. O sea, adquiere fortaleza, fama y de pronto una fortuna que no es muy importante, pero que le permite pasar un buen fin de semana y sentirse el héroe de su agrupación criminal. Igual que el tipo que mató al gringo, aquí nomás, en el Bajo de Ledesma, yo no sé si usted se acuerda, mata al gringo y a los 20 minutos hay unas fotos en redes sociales, videos del tipo jactándose, digamos, de haber logrado matar de la forma que mató al gringo. O un día de estos vi también en redes sociales un tipo que decía, lo dijo Tonda Schwarz mío, chao, contactos. Sí, que lo detuvimos, al par de días sí lo detuvimos. Qué bien, que casualmente. Yo sí. De hecho, creo que se lo envié yo. Sí, me lo había pasado. Esto es un chiste, Walter, del tipo este. Pero bueno, el asesinato del gringo, a los tipos no les da miedo que los identifiquen, anda la cadena, el tatuaje y todo, jactándose del asesinato. Precisamente por eso le decía que los tiempos han cambiado y la manera como las personas percibimos la ley y la manera como debemos comportarnos también ha cambiado. Esto era impensable hace 15 años o 20 años. Ahora hay un grupo de jóvenes que tienen una determinada condición social y que se adscriben a organizaciones criminales, para quienes es muy importante ser reconocidos en su ámbito como homicidas o como personas agresivas o como sujetos que portan armas y que son capaces de cualquier cosa, porque eso les da fama, les da un trato preferencial y generan algún factor de miedo que les permite obtener cosas, disfrute social, compañía femenina, acceso a algunos lugares y cosas que de pronto pues en su mundo original no forman parte de su diaria vivencia. Por eso el tema de la criminalidad es bien compleja, y ahora yo se lo comparaba con las maras, que están muy lejanas de nuestra realidad para nuestra buena fortuna, pero el marero que se adscribe a una organización también estructurada como puede ser la MS-18, sí cumple ritos, tiene un lenguaje particular, sabe que tiene que actuar de determinada forma y que tiene que cometer una serie de hechos delictivos para crecer. Claro, acá en nuestro país, por ejemplo, nosotros hemos detectado menores de edad a quienes policialmente nosotros los hemos tenido ligados con más de 10 homicidios, por ejemplo. Sí, es impresionante, realmente. Don Walter, siguiendo usted ahora me decía respecto a las gratificaciones que lograban los miembros de las bandas. El OIJ ha detectado en Costa Rica que las bandas de crimen organizado, particularmente las narco, tengan acceso, por ejemplo, a la contratación de grupos musicales, que es muy normal en México para hacer sus fiestas, o a modelos reconocidas para llevarlas a sus fiestas. ¿Ha logrado identificar el OIJ ese comportamiento en Costa Rica? Hay dos esquemas cuando hablamos de narcotráfico, la parte internacional y la parte de tráfico nacional. La que tiene que ver con exportación e importación de cocaína es la que eventualmente genera más fortuna y la que está adscrita a grupos criminales más fuertes, más potentes, y es donde hay posibilidad de obtener ganancias más altas. Esas personas que están vinculadas con esos grupos generalmente y cuando se trata de costarricenses no tienen el nivel
tan alto como uno ve, digamos, en grupos mexicanos, en grupos guatemaltecos, incluso en el caso de los hondureños. Nosotros somos un lugar donde la droga pasa, donde se almacena, obviamente, de manera temporal, y donde el dinero no circula con tanta facilidad como en esos lugares que les señalo. Porque los grupos mexicanos se han trasladado desde su país hacia el sur del territorio mexicano y son quienes captan la mayor cantidad de dinero que se produce. Aquí hay una especie de adscripción que genera subsistencia, un mejor ritmo de vida, pero no a esos niveles tan altos como los que usted señala. Obviamente habrán algunos que sí han generado ganancias y que obtienen viviendas, que compran vehículos, que contratan modelos y que tienen una condición económica mejor, pero no es, digamos, el patrón de comportamiento que más distingue al criminal costarricense. Eso era lo que quería saber, porque de hecho aquí no hay, por ejemplo, delincuentes tan mediáticos como ocurre en esos países donde hay una ostentación popular, digamos, de la riqueza obtenida por el crimen. Aquí hasta escogen mal los nombres. Claro. Ser famoso y llamarse el pollo, por Dios. Sí. Que no le resta peligrosidad, pero bueno, habla de una criminalidad muy criolla. Que el otro día, hace 15 días que hablaba con don Michael Soto, cuando le planteé el escenario de que Costa Rica era, digamos, el puente en el cual venía droga, se quedaba aquí guardado unos días, pagaban con un poquito de esa droga y se iba para allá, me dijo, y Randall, yo no estoy muy convencido de eso. Y me dijo él que en su experiencia en el OIJ también habían logrado detectar cargamentos de cocaína destinados para Costa Rica, es decir, que ya no éramos solo puente, sino que nos habíamos convertido en algunos momentos en destino final, don Walter. Mire, lo que sucede es que ahora le comentaba el precio de la cocaína, ¿sí? Y quien se dedica al tráfico internacional muy difícilmente deja droga en nuestro país para su comercialización. Si yo soy un pescador o un transportista que voy a formar parte de una organización criminal y sé que estoy trasladando clorhidrato de cocaína, yo quiero que a mí me paguen con dinero en efectivo, no que me pongan el predicamento de recibir cocaína para luego yo venderla y obtener una ganancia. Porque además eso es antieconómico para la persona que está regentando el tránsito de droga. O sea, si usted logró tener 100 kilos de cocaína en Costa Rica, ya valen más que cuando estaban en Panamá. No tiene ningún sentido que usted saque 2 kilos y se los pague al transportista, claro, porque usted está perdiendo mucho dinero. ¿Qué es lo más razonable? Coger esos mismos 100 kilos y llevarlos a Guatemala y multiplicar su ganancia. Y así es como funciona el tráfico. La droga que venden las organizaciones criminales en nuestro país es traída a nuestro territorio por ellas mismas, en cantidades no tan importantes como 100 o 1000 kilos, sino en cantidades que van entre los 10, 20, 30 kilos. Incluso ellos tienen un segmento de trabajo que se dedica a viajar a áreas ubicadas en el sur del país y que tienen contactos con traficantes de más alto nivel, de más fuste, y obtienen la droga que se comercializa a lo interno de nuestro país. Ese es el esquema que repiten las organizaciones criollas, que son organizaciones generalmente formadas por muchachos y muchachas jóvenes, que tienen generalmente un bajo nivel académico, que están adscritos o ubicados territorialmente en determinados barrios ya conocidos por la policía judicial, y que son ejes en los que debe haber un abordaje importante para tratar desde la perspectiva también de prevención de disminuir el delito, porque cuando hablamos de delitos siempre pensamos, y en mi sesgo también, en policía y en tribunales y en condenas, y la otra parte, la evitación, cómo logramos que esos muchachos de quienes estamos hablando, que son menores de edad, intervengan en homicidios, cómo hacemos para que la gente no consuma tanta droga, de qué manera podemos hacer para que los niños y adolescentes se mantengan más vinculados a los sistemas educativos, cómo podemos reducir la agresión urbana en el sentido de las construcciones, de los grafitis, de las calles sucias. Bueno, pero esa es la respuesta social, claro, que requerimos para la construcción. Lo que pasa es que es a mediano plazo. Por supuesto. Creo que necesitamos ir arrancando las dos, la prevención inmediata, la represión inmediata de parte del OIJ y la política social por parte del Poder
del Poder Ejecutivo. Walter, pero me ha dado un panorama muy interesante. Los homicidios, la mayoría son provenientes ordenados por el crimen organizado, que tiene que ver con bandas dedicadas al tráfico de drogas local, donde tienen sicarios muy jóvenes, además, que inclusive están emplanillados en las organizaciones criminales. Pero tenía una consulta, yo realmente, y creo que lo comparto con usted, yo soy garantista, es decir, yo no creo en penas altísimas para la prevención de delitos, pues si no tendríamos a todo el mundo en la cárcel haciendo nada, pero entiendo que las penas son necesarias, los castigos. Sin embargo, me pongo a pensar en uno de estos muchachos, un sicario, no sé, uno de los menores de edad que usted señalaba, 10 homicidios. En Costa Rica la pena por homicidio agravado es de 35 años de cárcel. En realidad, cuando usted comete el primer homicidio, y suena horrible decirlo, el resto le salen gratis. O sea, ya cuando usted cometió uno, ya puede cometer los que le dé la gana, pasar exactamente el mismo tiempo en la cárcel, don Walter. ¿Cómo analizamos esto? Porque suena horrible. Inclusive suena horrible que lo promocionemos, pero es así. El sistema costarricense escogió para solucionar este tipo de problemas una sanción penal, que es generalmente cárcel, y es en lo que nosotros pensamos, y es también el éxito de las investigaciones de la policía, o sea, de tener un grupo de sujetos que cometen delitos y que los condenen. Esa es nuestra visión, ese es nuestro pensamiento, porque además así está establecido en la ley. El que comete un homicidio se le impone una pena de cárcel, el que roba, cárcel. Hay modalidades alternativas que últimamente están en boga, pero ya eso es harina de otro costal. Para los hechos más agresivos, más violentos, que provocan más angustia, preocupación a la población, es cárcel. ¿Qué es lo que nosotros hacemos como policía? Nosotros seguimos investigando y trasladando los casos al sistema para que el sistema los procese. La pena que al final les imponga, pues el OIJ no puede determinarla, ¿verdad? Yo sé, yo lo conozco desde hace mucho y sé lo respetuoso que es usted en la división de funciones, pero yo le quisiera pedir un favor entonces, no que esté en sus funciones, sino como un experto que conoce esto, don Walter. Quiero escuchar su opinión respecto a este tema, porque realmente yo he dicho, bueno, sí, no hacemos nada elevando la pena máxima de cárcel de 50 a 100 años, por ejemplo en Costa Rica, pero realmente lo que tenemos en ese instante genera que en casos como este, el homicidio agravado, es imposible que usted lo condenen 70 años por 2 homicidios agravados, eso no va a pasar. A usted le sale gratis después del primer homicidio. Eso es doloroso y lo hace uno pensar. Yo quiero oír su opinión. A mí me parece que lo más importante es que las penas que se apliquen o que decidan los tribunales se apliquen y se ejecuten tal y cual fue dispuesto por el juzgado o el tribunal. Si a alguien le imponen 50 años de prisión, que efectivamente los cumpla. Si le imponen 25, pues que efectivamente los cumpla. ¿Por qué razón? Porque el sistema nuestro tiene algunas válvulas de escape que permiten que en algunos casos, porque estoy hablando en términos muy genéricos, ¿verdad? Algunas personas a quienes se les ha impuesto... Las válvulas de escape del sistemático son como túneles urquís impuestos en el Ministerio de Justicia. Claro. Esas válvulas de escape que son grandes son el problema, me parece a mí. ¿Por qué razón? Porque si después de un proceso de investigación del organismo de investigación judicial de un año, por ejemplo, un caso de homicidios como este triple homicidio que les comentaba ahora, luego viene el Ministerio Público y hace un buen trabajo y logra la sentencia condenatoria, y esa sentencia se confirma ya en la sede de casación y le imponen a las personas involucradas en el hecho 50 años. ¿Cuál es la idea? Que esos 50 años se apliquen, porque si luego a nivel administrativo o incluso judicial se toman determinaciones relacionadas con la disminución de la pena, todo el esfuerzo del Estado pues va perdiendo fortaleza y va perdiendo valor y va perdiendo importancia, pero de alguna manera también va generando pérdida de credibilidad en el sistema, porque los mismos delincuentes y quienes de alguna manera tienen relación personal, de amistad, camaradería, o van conociendo cómo funciona el tema penitenciario, pues se dan cuenta que las penas no son tan fuertes como en términos cuantitativos usted piensa. Por ejemplo, a una persona a quien le imponen 6 años de cárcel, que 6 años es una vida, ¿verdad?
cuando ingresa al sistema penitenciario nuestro, tiene muy pocas posibilidades razonables de permanecer en una cárcel. En una cárcel en el concepto tradicional. Sí, o sea, encerrado en una celda con posibilidades de algún tipo de juego, algún tipo de distracción, pero encerrado al fin. En la cárcel. En la cárcel. Eso es lo que usted piensa. Pero con una persona que tiene 6 años de cárcel y es primario, probablemente le van a dar alguna posibilidad alterna. Que esté, por ejemplo, de lunes a viernes trabajando y que vaya a la cárcel sábado y domingo. Y mientras tanto usted va cumpliendo la pena. ¿Qué significa eso? Primero, que la población va perdiendo un poquito de credibilidad, ¿verdad? En el sentido de que saben que se hizo un juicio, que de pronto yo fui a declarar porque me asaltaron, que yo conozco al asaltante porque es vecino mío, y que una vez que finaliza el juicio y que yo me di cuenta que lo sentenciaron y después de un camino realmente muy tortuoso, la sentencia quedó en firme, que yo me lo topo en la calle y que me saluda con alguna sorna y que yo sé que de pronto solo el fin de semana va a estar en la cárcel, o que va solo las noches al centro de confianza. ¿Eso a usted le parece una alcahuetería? A mí me parece, eso está legislado. Claro. Eso es una decisión de quien hace la ley. O sea, no es un invento del funcionario público, pero es una visión muy extraña del Estado. Por un lado, nos dicen nosotros policías, y aquí involucro seguridad pública, sí, y a nosotros, soquen en el tema de delincuencia, y nosotros lo hacemos. Y la Fiscalía toma decisiones fuertes para que la ley se aplique. Y por el otro lado, pues decimos, vamos a tener un sistema de menor contención, vamos a darle cierto tipo de posibilidades y oportunidades, y entonces uno no entiende cuál es la visión del Estado, que debería ser unívoca y que tiene percepciones distintas dependiendo del ámbito que se trata. Yo no diría que alcahueta, es algo que hay que revisar. ¿Contradictoria? De pronto contradictoria, sí. Y en el sentido de que además, ahora que permisiva, don Walter, también no que estoy intentando sacarle la alcahueta. Miren, hay una cosa que nosotros tenemos que tener clara y que no se nos olvide, es que Costa Rica vive en la región más violenta del mundo. Claro, pero y entonces, en Suiza. Claro, precisamente por esa circunstancia nosotros tenemos que revisar todo esto de lo que estamos hablando. Si nosotros vivimos en un sitio violento y si hemos escogido la cárcel como el único o el método que más utilizamos para solucionar conflictos que tienen determinada gravedad, pues entonces pongámonos serios y digamos si queremos aplicarla conforme está en el Código Penal o vamos a buscar medidas alternas. Pero nosotros no podemos tener una visión digamos inconsistente, en el sentido de que se nos olvida que este es un lugar de tráfico de drogas importante, y además en el sentido de que nosotros somos un país donde la delincuencia está creciendo. ¿Quién debería definir la visión? Me parece que esto es un tema interinstitucional. Generalmente quien lleva aquí la voz cantante es el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Es que a mí realmente esto no es tema directamente relacionado con usted, pero yo lo hablé el otro día con el exministro de Justicia Marco Feoli y con el exministro de Seguridad Gustavo Mata. Un día uno tenía sentado a Feoli aquí y resulta que la política del gobierno era una. Al día siguiente usted tenía a Mata y era otra. Contradictoria absolutamente. De hecho se lo pregunté a los dos, bueno, y el presidente ya definió a cuál de los dos le va a dar la razón, porque no lo definió al final, claramente, pero creo que ahí se refleja muy bien lo que usted nos está diciendo. Una política permisiva, válida y legal desde el punto de vista del Ministerio de Justicia y Adaptación Social, contraindicada con una política de prevención absoluta del Ministerio de Seguridad Pública, relacionada a su vez con la política de represión fuerte de la Policía Judicial, y el Poder Ejecutivo no decide, digamos, por una de las dos. El ejemplo de los 50 años, de las personas estas detenidas que usted me contaba por el triple homicidio en San José en 90 minutos. Don Walter, 3 homicidios con el nivel de violencia, 50 años de cárcel, seguramente será la sentencia, vamos a ver, serán 95, los titulares del periódico al día siguiente serán 120 años de cárcel. Eso se reduce a 50, que es la pena máxima en Costa Rica. Claro. Esos 50, si contamos el año carcelario de 9 meses y no de 12, 50 años en cárcel se convierten en 37.5. La mitad, que es cuando pueden salir por buen comportamiento, se convierten en 18. Y además, cada 2 días que trabajen, se convierten en un día adicional libre. Al final, esa persona que los medios titulamos 120 años condenados a cárcel, irán, si acaso, 12.
que es una vida, es toda una vida en la cárcel. Pero digo, son 12 por 3 homicidios, del nivel de violencia tan fuerte. En esos casos no funciona, digamos, en el esquema que usted plantea. Digamos, hay una posición distinta cuando se trata de determinados hechos, cuando hay penas que superan el quantum que usted mismo ha señalado, y generalmente las personas no salen, digamos, en 12 años, pero sí se les disminuye la pena, digamos, de manera representativa, y eso es muy complicado. Vean, voy a salirme por la tangente, no me refería a que salieran de 12 años, me refería a que salieran de la cárcel, como usted y yo lo imaginamos. Entiendo. Es decir, que claro, de un momento lo pasen a un régimen semi-institucional, o con menor contención, digamos, que el que uno pensaría debería estar una persona que ha ordenado o ejecutado 3 homicidios. En ese sentido, sí, por eso es que el Estado tiene que definir qué es lo que quiere investigar y qué desea concebir como delito, y a qué debe ponerle más énfasis y a qué no. Si nosotros pensamos que los homicidios son el problema nuestro, pues entonces debería haber una política de Estado que nos involucre a todos, en el sentido de que hagamos esfuerzos porque la ley se aplique en esa temática. Si es drogas, pues en drogas, pero nosotros no podemos tener una visión como semejante como a la del mito de Sísifo, ¿verdad? De que el señor que coge la piedrita y que la sube hasta la colina y se le devuelve otra vez, porque es como un círculo vicioso, y a lo que me refiero es que, por un lado también, imagínense ustedes que nosotros como policías, cuando vemos más más violencia, más agresividad, más crimen organizado, pedimos más presupuesto. Sí. Para contratar más policías, para tener más armas de fuego, para tener más vehículos, más cárceles donde tener a las personas ahí, más médicos, más científicos, y hacer mejores casos. Y por eso es que a veces nosotros tenemos 30, 25, 50 personas. Y ese dinero sale del Estado, de los impuestos que pagan todas las personas. Y por otro lado, pues hay alguien que dice que todo ese esfuerzo pues va a tener una visión distinta a la aplicación de la cárcel, ¿verdad? En los términos que estamos hablando. Claro. Entonces, mejor nos dijeran, miren, no les vamos a dar más presupuesto, porque de todas maneras no se va a aplicar cárcel a lo que ustedes están haciendo. Entonces podríamos, digamos, hasta... Porque va a pasar lo que pasó con los combustibles. Es que ese caso es representativo justamente de eso. Existe un daño al Estado de 2.000 millones de colones, que cómo se sanean en las pérdidas que enfrenta el Recope, con la gasolina que paga usted, que pago yo y que pagamos todos los días que vamos a llenar o que vamos a ponerle gasolina al carro. 17 personas detenidas. No tengo idea cuántos agentes se ocuparon en las detenciones de los 17, pero se utilizaron agentes del OIJ, se utilizaron fiscales del Ministerio Público, tenían que estar presentes jueces de la República. Yo no tengo idea si en alguno de esos necesitaron el equipo de choque, que es caro mover el equipo de choque por su naturaleza. Van a una audiencia de horas, porque son 17 detenidos. Con los fiscales, cambian inclusive los fiscales porque no pueden estar 17 horas en una audiencia, y el juez dice, sí, que me quede detenido uno, a usted Machucoca, que lo conozco porque viene todas las semanas, se me va libre, y los 15 otros que no están se van libres. Inmediatamente la fiscalía acciona, no recursos públicos involucrados, porque un fiscal o varios fiscales tienen que dedicarse a la apelación. Ese proceso sube a un tribunal superior, que lo analiza, que también pagamos todos. Claro. Le salió carísimo al país, para esa gracia no hacemos ningún operativo y no le dan plata para contratar a los policías de vuelta. Imagínense que además eso puede provocar digamos que la repetición de la audiencia. Y entonces nuevamente hay que traer a las personas y nuevamente participar en la audiencia, y evidentemente todo eso cada vez sale más caro. Cuando quizás es conveniente aclarar que esas libertades anticipadas no se otorgan necesariamente por falta de prueba, no es por eso. Es porque la ley permite que no se dicte prisión preventiva a algunas personas cuando esencialmente tienen arraigo, o sea, cuando usted sabe dónde vive, cuando no se va a ir del proceso, cuando no se va a ir del país, cuando no se va a escapar. ¿Cuál es la posición nuestra como policía? Pues nosotros pretendemos, digamos, un accionar más fuerte. Pero debe ser frustrante, don Walter, perdón. No es la mejor de las condiciones, quizá no provoca frustración porque la policía sigue trabajando, pero si nos pusieran a escoger un escenario, nosotros hubiéramos preferido que se dictara prisión preventiva contra por lo menos la jerarquía
o la mayoría de las personas, porque además estos fenómenos criminales no se detienen. No es que de buenas a primeras y luego de 2 años de yo estar realizando actividades de asalto o de estar haciendo fraudes, un día me dejan libre y ese día yo digo, bueno, a partir de hoy yo no vuelvo a cometer ningún delito. Y esto que estoy haciendo es un planteamiento hipotético, pero así generalmente sucede. Estas personas tienen un patrón de comportamiento, han estado adscritos al delito por años, y probablemente lo van a seguir haciendo, y entonces nos ponen a nosotros en el predicamento de reiniciar investigaciones, y en algunas oportunidades, estando algunas personas en libertad, pues nosotros las hemos vuelto a detener por comisión de eventos delictivos semejantes a los que había cometido anteriormente, y eso pues es un factor que incrementa los gastos de la policía, que genera inseguridad y que de alguna manera también provoca preocupación. Hemos encontrado un par de responsables, aunque usted es muy diplomático, esta mañana, pero uno de los responsables es el Poder Ejecutivo, indudablemente, que tendrá que definir su política de Estado respecto a la seguridad. Insisto, usted lo dijo muy diplomáticamente, yo intenté captárselo de esa forma. El otro responsable son los diputados, que aquí se generan leyes al calor del momento, sino que lo diga Jonathan Mauri, se generan leyes al calor del momento y después no sabemos cómo controlarlas. ¿Usted tiene idea de cuántos procesos formalmente está involucrado Macho Coca, don Walter? Formalmente. Formalmente. Digo, porque no me adelante nada, pero sí, no. Mire, digamos, de investigación no podríamos hablar. Le podría señalar los que ha habido algún tipo de detención. En los últimos años son 3, uno relacionado con la construcción ilegal de un muelle. Ajá. El otro un asunto de tráfico de drogas, y este tercero que tiene que ver con el robo de combustible. Tráfico de drogas, la operación de un muelle ilegal que tenía que ver con narcotráfico y robo de combustible. Esos son los 3 casos. Esos que están, digamos, ya en el sistema judicial. En ese momento le dieron por este proceso de robo de combustible presentarse a firmar cada 8 días. Yo no sé si tiene que ir cada 3 días a firmar si uno acumula todas las causas, pero en casos como este, que realmente parte de muchos comentarios que están hoy en Facebook Live dicen Macho Coca, ¿qué pasa en un caso como esto? Donde una persona ha sido procesada 3 veces y donde el juez o la jueza considera no solo que no hay peligro de fuga, que creo que es bastante claro porque lo han detenido 3 veces, sino que hay un peligro de obstaculización o de reincidencia del delito, que es el otro tema, que es uno de los argumentos para solicitar prisión preventiva. Digo, aquel que señale que no hay reincidencia cuando usted lo detiene 3 veces por delitos diferentes, me parece que la lógica no es la dueña de ese proceso, Walter. Nosotros ahora tenemos, me parece que hay una situación de ventaja en el sentido de que la Fiscalía estaba y está muy involucrada en el proceso, presentó una impugnación inmediata y yo estimo que va a plantear argumentos fuertes y convincentes para tratar de revertir esta situación que se decidió en primera instancia, porque el proceso no fenece ahí, el proceso continúa, pero además, independientemente de que esté o no en prisión preventiva, pues el caso va a tener su impulso y la idea es que llegue a juicio lo más pronto posible. Eso se garantiza porque esto es un caso que estaba declarado de crimen organizado, que ha tenido muy buena participación de la Fiscalía y que esencialmente está prácticamente concluido desde el punto de vista de investigación. Yo estimo que esto es una situación en la que con suerte el próximo año ya estará planteada la acusación y eventualmente podríamos ir a juicio pronto. ¿Hay problema, le pregunto, su opinión, hay problemas con los jueces de primera instancia, Walter? Esos que conocen primero a los detenidos y determinan las medidas cautelares. Mire, en general no, porque incluso los allanamientos requieren la autorización y la participación de jueces penales. La mayoría de las acciones que nosotros realizamos y que terminan con allanamiento han aparejado también la participación de jueces. Cuando ellos tienen que resolver una situación, lo hacen de acuerdo con su leal saber y entender y de acuerdo con lo que dicen las normas, que no es fácil tampoco. Hay una situación realmente complicada en el país en términos de ubicación de sujetos, en términos de aplicación de la ley, y es el juez en su ámbito personal quien tendrá que decidir qué va a hacer con las personas que están ahí, ¿verdad? Pero que una cárcel esté llena no debería ser un elemento que le pase por la cabeza a un juez de la República. Acuérdense que además en el proceso no solo participa el Ministerio Público, que es el que, digamos, lleva
la parte del Estado, sino que también hay un factor de defensa que ofrecerá pruebas, que ofrecerá arraigo, que ofrecerá contención familiar, que ofrecerá trabajo, que ofrecerá que le retiren el pasaporte a la persona y que se comprometerá de manera fehaciente con el juez la realización de determinadas actividades. Por eso es que la posición del juez no es sencilla. Es un trabajo muy comprometido, es un trabajo que implica mucho pensamiento y tomar una decisión en poco tiempo respecto de un caso que definitivamente es complejo. Y si le responden bien cuando hay, ya no las audiencias, don Walter, de medidas cautelares y de prisión preventiva, sino les autorizan los allanamientos cuando tienen que hacerlos. Mire, el sistema judicial funciona bastante bien. A veces nosotros quisiéramos mejoría en los tiempos, pero eso es parte del diario vivir. También los jueces de primera instancia tienen otras actividades, tienen que hacer audiencias, tienen que participar en aperturas de evidencias, tienen que ordenar intervención de comunicaciones y tienen muchísimas actividades que van más allá de la mera investigación cuando se requiere que ellos estén presentes o ordenen algo. Como les señalo, todas las acciones en las que la policía participa, que son allanamientos y detenciones, tienen detrás suyo un juez y tienen además a la par a un fiscal o a una fiscalía que ha participado en el proceso. Precisamente por eso, nosotros respetando nuestros ámbitos de competencia y sin tratar de contaminar la visión del juez, que tiene que ser lo más pura posible para que cuando se pronuncie no esté prejuiciado, pues contamos con ellos en el ámbito de la investigación. ¿Cómo va el tema de la plataforma de información policial, don Walter? Hasta hace unos años, lo hemos hablado varias veces, había un montón de instituciones que simplemente no querían dar la información. Con la reforma, más bien con la ley de creación de la jurisdicción en criminalidad organizada, se reformaron también algunos artículos de la ley de crimen organizado, entre ellos el 11 y el 14, si la memoria no me falla, que tienen que ver con la plataforma, y eso le da al organismo de investigación judicial más fortaleza y más posibilidades de exigir que nos trasladen la información. Sin embargo, sí debemos señalar que en este momento pues la plataforma ya funciona, ya trabaja, tiene datos importantes, tiene participación de todas las policías. Quizás es conveniente recordar que la plataforma de información policial es un receptáculo de datos de toda naturaleza, de los que generan las instituciones públicas, algunas instituciones privadas, las policías, y que van a permitir hacer análisis y obtener pruebas para los casos. Esa plataforma la tiene el OIJ, ya tiene un proceso de desarrollo importante, se está fortaleciendo, estamos obteniendo presupuesto del ICD como consecuencia de esta modificación de la ley, nos están dando más fortaleza en la posibilidad de exigir datos, pero ya hay instituciones que han participado y que nos han ayudado, quizá no obteniendo la información en tiempo real, o sea, de conexión inmediata, pero sí, digamos, con un retraso de 24 horas, 36 horas. Todavía tenemos que mejorar mucho y el Estado tiene que ayudar al OIJ en un proyecto que no es solo de la Policía Judicial, es un proyecto que beneficia a todo el país y en el esquema de la investigación de delitos. Hay instituciones, le agradecería si fuera puntual, que no brinden esa información. Aquí hay un tema de orden técnico que tiene que ver con la conectividad, de la manera quién puede exigir a una institución pública que nos traslade los datos y se conecte poniendo ellos su propio presupuesto, que es algunas de las cosas que hemos tenido que discutir porque no estaban en la ley. Me refiero a una empresa que vende, que es del Estado y vende puertas, por ejemplo, dice, sí, aquí está toda la información, vengan ustedes, y se conectan y se la llevan para la plataforma, nosotros les vamos a dar todos los datos. Pues resulta ser que la conectividad implica un gasto que el OIJ no puede asumir porque no tiene presupuesto. La empresa tampoco lo tiene presupuestado. Y además tenemos de pronto alguna diferencia de sistemas. Y entonces el sistema que tiene la empresa del Estado que vende puertas no es compatible con el software que tiene el organismo de investigación judicial y hay que hacer un desarrollo. Entonces, digamos, esto es una muy buena idea que ha ido en proceso de crecimiento en el que estamos involucrados todos,
pero que exige sí destinar dinero, destinar esfuerzos y tratar de mejorar para tener más información. Han pasado casi 10 años ya de la creación de la ley contra el crimen organizado, que fue la que... Lo que pasa es que sí hay que ser claro que la plataforma está funcionando. Sí, sí. La plataforma es ya en este momento un buen... Que le diga Keylor Navas, pero le faltan cosas, don Walter. Sí, nos faltarán detalles que nosotros tenemos que ir afinando. Por ejemplo, con las policías, nosotros tenemos una muy buena conectividad. Okay. Las policías están. Compartimos con ellos. Las telefónicas están. No en tiempo real, no me diga cuál no, pero sí nos mandan los datos, pero no en tiempo real por esos factores de conexión. ¿Qué no tienen en la plataforma en ese instante? En general tenemos, no tenemos de todas las municipalidades, nos faltan algunos aspectos de seguros, algunos temas relacionados con identificaciones. Que están Tribunal de Elecciones, estamos hablando, INSI, municipalidades. En general no, pero tenemos los datos, pero no en tiempo real, ¿verdad? Okay. Pero que no tengan datos, porque no han logrado corregir el tema de la conectividad. Realmente nosotros sí tenemos acceso prácticamente a todo. Algunas municipalidades no, pero no son, digamos, puntos de importancia para OIJ en este momento, pero la plataforma está en buenas condiciones, es sometida a auditoría de manera constante, tiene equipo adquirido por el propio organismo de investigación judicial de buen nivel, y digamos tiene protocolos de trabajo que permiten decir que la información que está ahí se mantiene en buen recaudo. La coordinación con las otras policías, creo, a percepción desde afuera, que les va mucho mejor que antes, no porque antes les fuera muy mal. Sin embargo, creo que ha ido avanzando, y no solo bajo su gestión de Walter en el OIJ, sino en términos generales. Creo que ahora hay una afinidad, inclusive personal, si me lo permite, muchísimo mejor que antes. No solo suya con el ministro de Seguridad Pública, don Michael Soto, que la última vez que usted vino con usted, acompañándolo, con la fiscal general Emilia Navas, con los fiscales adjuntos. Inclusive me atrevería a decir que con el coronel Torres, con don Jorge Torres, el director interino de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional. ¿Esa percepción que yo tengo es cierta? En efecto, yo siento que en los últimos años ha habido mucho acercamiento de las policías, que se han superado los celos, que no se miran las cosas en el ámbito de la competencia, sino en el ámbito de la coordinación, que hay mucho interés en compartir datos y que nos ayudamos mutuamente para que las cosas salgan bien a la policía que está realizando la investigación que se trate. Incluso policías que no realizan investigación propiamente dicha, pues nosotros las sentimos cercanas a nosotros. Me refiero a Tránsito, por ejemplo, sí, que nos da soporte, nos da ayuda, nos da colaboración operativa. Fuerza Pública, ni qué decir, con la Policía de Control de Drogas tenemos una relación de años que últimamente se ha fortalecido y que nos ha permitido compartir información y hacer incluso trabajos conjuntos. ¿Usted qué opina de la PCD? Porque es una de las excepciones en el que el Ministerio de Seguridad Pública, dedicado a temas preventivos, pasa a temas represivos y temas inclusive de investigación. Y entonces yo nunca he encontrado, aunque tengo muy buenos amigos en la PCD, pero yo nunca he encontrado una diferencia fundamental entre las unidades de drogas del OIJ y la Policía de Control de Drogas, don Walter. Efectivamente, los dos tenemos patrones de trabajo muy similares. Los dos grupos se dedican a investigar delitos de tráfico de drogas. Los dos tienen el mismo norte, realizamos coordinaciones y tenemos mucho trabajo ambos, lo que significa que hay una situación de problema en el país. ¿No debería absorber el OIJ la PCD y así tener más funcionarios? Eso es una cuestión que podría discutirse. Nosotros somos un país relativamente pequeño, ¿verdad? Claro, pero es que dos policías haciendo exactamente lo mismo. Precisamente a eso me refiero. Igual, hay una policía de migración, hay una policía de control fiscal. En Nicaragua, por ejemplo, hay una sola policía que aglutina dentro de su estructura a todos los grupos que se dedican a investigación, ya sea drogas, trata, lavado, fraudes. Manifestación. Aquí nosotros elegimos este otro sistema que tiene ventajas porque además permite de alguna manera dar más puridad a las investigaciones. La PCD puede incluso realizar investigaciones que el OIJ no tiene previstas o respecto de las que no tiene información, y puede de alguna manera servir como fuerza controladora de lo que hace la misma Policía Judicial. Y al revés,
nosotros también, de alguna manera, sin que estemos haciendo fiscalización sobre ellos, pero podríamos articular investigaciones en tráfico de drogas independientemente de quién sea el involucrado. ¿Por qué no una policía? ¿Por qué no una? Podría ser una o podría ser dos. A mí la idea de que sea una sola policía tampoco me provoca preocupación. Podría el organismo de investigación judicial, eso sí lo defendería, ¿verdad? Ya por un tema obvio. A ver, ¿un tema de qué? Porque ese tema es un tema, digamos, de profesionalidad, de cariño, de adscripción y competencia. Don Walter, eso era lo que quería llegar. Insisto, yo tengo muy buenos amigos en la PCE y seguro les caeré re mal esta mañana, pero realmente la Constitución Política lo que establece es un trabajo de prevención por parte del Poder Ejecutivo respecto al Ministerio de Seguridad Pública y un trabajo de represión de su Poder Judicial respecto a la represión, por supuesto, que se sigue. Entonces, inclusive siendo muy puro en mis apreciaciones, yo podría considerar que la existencia sola de la Policía de Control de Drogas en el Ministerio de Seguridad Pública es una defensa constitucional. Mire, al final de cuentas eso está en la ley. La ley superó el cuestionamientos de orden constitucional. La PCD trabaja muy bien, es una policía muy profesional. Lo sé, sin duda alguna. Tiene un muy buen nivel, tiene un excelente director y un gran subdirector, y por años saludos a ellos. Sí, muy poco mediáticos. A ambos les tenemos mucho cariño y mucho respeto, y por muchos años han realizado actividades de investigación de las que nosotros, como ciudadanos y como colegas y como camaradas, nos sentimos orgullosos. Que podría ser una o dos policías. Al final de cuentas, a mí lo que me interesa es que haya aplicación de la ley, y la PCD lo está haciendo muy bien. Que el OIJ podría hacerlo solo, eventualmente. Igual alguien podría decirme, bueno, entonces, ¿por qué hay policía de migración y el OIJ no lo lleva? Bueno, hay una policía que está vinculada con una actividad social X, que tiene perspectivas particulares. Pero el tema migratorio es tema del Poder Ejecutivo. Pero, por ejemplo, si a la DIC se le ocurre mañana hacer una unidad de robo de vehículos para investigar el robo de vehículos, es que el OIJ no brinca a decir, suave, eso es mi competencia. Supongo que en los años en que la ley esta de policía se promulgó, debió haber algún tipo de discusión en ese tema. Sin embargo, con el paso del tiempo, más que, digamos, un competidor o, digamos, un grupo de trabajo que invade las funciones del OIJ, nosotros los vemos como colegas, como camaradas y como un grupo que más bien nos da soporte. No como ustedes lo ven, sino en hechos, don Walter. ¿La Policía de Control de Drogas invade la competencia del OIJ? A mí me parece que no, porque los dos fuimos creados por ley y los dos tenemos esquemas de trabajo también definidos por la voluntad del legislador. Son las 10:34, hablemos de intervenciones telefónicas. ¿Cómo les está yendo? Hace algunos años había algunas cosas que superar, aún en temas técnicos. Yo entiendo que usted es muy cuidadoso hablar de eso, para no darle herramientas a los delincuentes, pero digamos, vamos a ver, teníamos un sistema muy arcaico de intervenciones telefónicas. ¿Hemos ido mejorando eso y la accesibilidad a los jueces, de vuelta? Mire, en intervención de comunicaciones nosotros estamos haciendo en una segunda etapa desde 1994, porque antes de eso ya se había avanzado en esa temática. Sin embargo, la Sala Constitucional, con toda razón por lo demás, había declarado que no era de acuerdo con la Constitución esa práctica que se estaba haciendo, porque no había una ley. Cuando se promulga la ley esta que permite la intervención de comunicaciones, se empieza a generar de manera muy rudimentaria la intervención de comunicaciones, y fundamentalmente nosotros trabajábamos con la empresa estatal que era la que manejaba las comunicaciones, que por muchos años nos apoyó, que por muchos años significó la posibilidad de la policía para poder auscultar el ámbito íntimo de las personas que se dedicaban a cometer determinados delitos. Y con el paso del tiempo, pues, se creó un centro de comunicaciones que ahora depende del Poder Judicial y que pretende ser más ágil, más efectivo, y que concentre la totalidad de acciones que se realizan en el ámbito de la intervención de comunicaciones. Ese centro opera, eso es un centro que está formado por jueces, está formado por oficiales de policía y analistas criminales, brinda servicio a todo el país, no tiene la potencia que nosotros quisiéramos porque es un proceso muy caro.
en virtud de que actualmente las operadoras telefónicas no tienen posibilidad ni realizan intervenciones, sino que todo está en el centro, y de alguna manera pues entonces hay alguna limitación respecto de la cantidad de líneas que se pueden interceptar simultáneamente. Las telefónicas no tienen capacidad técnica de interceptar. Jurídica no, pero técnica. En principio todo se pasó al centro de intervenciones. Ni siquiera el ICE. Ninguna. Todo se hace actualmente en el Centro de Intervención de Comunicaciones. Las llaves de acceso las tiene el Poder Judicial, las claves las tiene el Poder Judicial, y es el director del centro el que puede conectar o desconectar una intervención de comunicaciones. Hace 20 años nosotros íbamos al ICE, y con el paso del tiempo íbamos a la operadora telefónica a las recién creadas con las órdenes de los jueces, y ellas mismas hacían las conexiones. Cuando se promulga la ley y empieza a funcionar el centro, eso se eliminó y eso se acabó. Y eso significa entonces que es el Centro de Intervención de Comunicaciones un tema muy importante en la investigación de criminalidad organizada, y es un tema muy importante que debe reforzarse, que debe fiscalizarse, que debe trabajarse y que debe proyectarse para que el país pueda ejercer mejor la misión y la función que le corresponde en el ámbito de la investigación de los delitos. Don Walter, yo siempre que tengo algún jerarca que tenga que ver con, no directamente en competencia, sino en términos macros con seguridad ciudadana, y el OIJ tiene que ver con seguridad ciudadana, intento que me ayude a ayudar de una vez a los diputados de la República que escuchan este programa. Hace un par de meses estuvo con nosotros doña Emilia Navas y le decía: doña Emilia, por favor, dígame, como experta en este tema, ¿qué necesita Costa Rica que se apruebe rápidamente? Lo hice con don Michael la semana pasada, hoy lo hago con usted. Si tuviéramos que hacer una lista de 5 cosas que Walter Espinosa, abogado de mucha experiencia en el Ministerio Público, hoy en el organismo de investigación judicial, le recomienda al país, ¿qué necesitamos rápidamente? 5 cosas que necesitamos ya para intentar frenar la ola de violencia que afecta a nuestro país. Mire, lo primero que nosotros tenemos que hacer es emitir legislación efectiva que nos permita incautar bienes de delincuentes. Ley de extinción de dominio. Podría ser ley de extinción de dominio o alguna otra variante más fortalecida como la de capitales emergentes que está en la ley de crimen organizado. ¿Usted cuál prefiere? ¿Cuál es mejor para usted? La más efectiva. A mí me parece que capitales emergentes funciona bien, pero también la de extinción de dominio. Es cuestión de... a mí lo que me preocupa, y se lo digo con sinceridad, Randall, es que cuando hablamos de extinción de dominio, hablamos de otra jurisdicción. Hablamos de más jueces, de más fiscales, de más policías, de más locales. Y nos escapamos de lo penal. Y nos vamos de lo penal, pero además... esto es un gasto enorme para el Estado. Bueno, apostemos por capitales emergentes, que es penal. Eso me da a mí, digamos, una enorme preocupación, porque cuando nosotros inflamos el Estado y empezamos a nombrar gente, pues al final de cuentas todos los esfuerzos fiscales que se hacen por otro lado, por eso es que le decía de que tenemos que tener una visión muy clara de todo lo que está pasando. Porque si por un lado usted me dice, mire, estamos tratando de ahorrar plata aquí, yo le salgo a usted con un proyecto de extinción de dominio y le digo que me tiene que contratar 700 personas. Le pasa lo mismo que pasa con crimen organizado. Es un problema, claro. Entonces, por eso le decía, a mí, nosotros necesitamos legislación que nos permita quitarles bienes, que seamos efectivos y eficientes. Se llama extinción de dominio o capitales emergentes. La necesitamos ya. Es más fácil capitales emergentes. Sí, y ya hay un desarrollo en la ley, podría mejorarse lo que está ahí y darle, digamos, herramientas al Ministerio Público para que sin tanta estructura de personal pudiésemos accionar algo en ese lado. Nosotros necesitamos más eficiencia también, y eso es un factor que tiene que ver con dar más posibilidad a los jueces y a los mismos fiscales para que resuelvan los casos con más prontitud y con más... con menor elaboración. Nosotros somos muy dados a redactar y a hacer resoluciones de allanamiento de 600, 700 páginas, que incluso, aunque usted no lo crea, a veces tenemos que ir a la imprenta judicial a imprimirlas para poderlas repartir, porque no hay impresoras que tengan esa capacidad. Uno ve Colombia, donde hay un juez muy responsable, muy eficiente y ordena allanamientos sin necesidad de tanta estructura de pensamiento y tanto papeleo. Y han incluso ingresado en la posibilidad en algunos casos de
autorizar a la Fiscalía que ordene ingresos a lugares y una judicialización posterior de los resultados del allanamiento en casos graves y en situaciones en las que haya determinada circunstancia. Entonces, digamos, eso es otro tema que a nosotros nos interesa mucho, digamos, es la mejora en términos... que la Fiscalía por excepción pueda ordenar el ingreso, ¿verdad?, con un control jurisdiccional posterior. Eso es una, digamos, a nosotros nos parece que podría ayudar a hacer más eficiente el proceso. Nosotros también necesitamos contar con legislación que le permita a la Policía Judicial tener acceso directo a cierta información que en este momento pues nosotros no la podemos ver sino con orden de juez y con intervención de la Fiscalía. Yo me refiero, digamos, es un tema que habrá que repensarlo, pero yo, digamos, el tema del secreto bancario, a mí me parece muy razonable en el ámbito de lo comercial, que yo, si soy su competidor, no me doy cuenta cuáles son sus cuentas, ni cuáles son sus clientes, ni a quién le pagan, ni a quién no le pagan. Pero si estamos hablando de corrupción pública, ¿cómo es posible que nosotros tengamos a una policía que no puede ver las cuentas a nadie, salvo que logre convencer a un juez de que haga una resolución que levante un secreto bancario? Eso, digamos, no tiene ningún sentido, porque además los funcionarios tenemos que rendir cuentas a la Contraloría. O sea, hay un principio de transparencia, hay una necesidad de que yo diga qué es lo que tenga. Y si la policía me va a revisar, y si hay un fiscal que me está controlando, pues que haya una posibilidad de acceso más pronto. Temas de funcionarios públicos, más eficiente. General. Corrupción pública. Okay, que a nosotros, nos digamos, es otro flanco de trabajo en el que nosotros tenemos que mejorar muchísimo. Otro factor que nos interesa legislativo y que también que habrá que depurar, casualmente hoy estaba hablando con doña Emilia Navas de eso en la mañana antes de venirme para acá, es el tema de la cooperación judicial internacional. Nosotros tenemos que emitir legislación que haga más eficiente y más pronta y más sencilla la obtención de datos en el extranjero. Pero eso es ya de urgencia y de inmediato. Nosotros no podemos seguir con esa visión de pensamiento de que nosotros protegemos los 51.000 kilómetros cuadrados y que hay una prueba en Panamá y le ponemos un montón de obstáculos para conseguirla y poderla incorporar al proceso. Hoy hablábamos casualmente incluso de la información que tiene que ver con temas de ciberdelitos, que es información que no tiene una ubicación espacial determinada, que está en la nube, que está en la red, que está en el espacio, que es virtual. Esa información la podemos traer nosotros a nuestro país, o la podemos solo bajar de alguna red social, la podemos incorporar al proceso. Eso nosotros tenemos que definirlo pronto, sobre todo que acabamos de adscribirnos al convenio de Budapest, que tiene que ver con investigación en ciberdelincuencia. Claro. Y eso tiene que regularse. Esas cosas en medio del ridículo que a veces significan los acuerdos internacionales en el Poder Judicial, ¿lo firmó usted? ¿Cuál? El de ciberdelitos. No, el convenio de Budapest es un convenio mundial. Bueno, lo firmó Costa Rica. Porque es que yo recuerdo, hay una época en que yo, no recuerdo, no sé si era Francisco Alanés, el fiscal general, y Jorge Rojas, el director de la OIJ, que me decían, es el ridículo, no podemos firmar acuerdos nosotros, tiene que ir el presidente de la Corte. Eso, digamos, eso implicaría, digamos, que es la quinta que le voy a decir. Adelante. Es un remozamiento de la ley orgánica del organismo de investigación judicial, donde ya nosotros tenemos un trabajo avanzado que probablemente vamos a presentar en los siguientes meses a la Comisión de Enlace Corte OIJ, y que de alguna manera, tal vez sin llegar a eso, porque nosotros no vamos a tener personería jurídica independiente, pero que sí nos va a dar, digamos, un poquito más de posibilidades de tomar decisiones sin necesidad de recurrir a una estructura macro, que es la que tiene que ver con el Poder Judicial, y que de alguna manera limita las posibilidades de acción de la OIJ. Debería tener personería jurídica independiente, Walter, así como usted debería tener, usted o cualquiera que sea director de la OIJ, la potestad disciplinaria respecto a la OIJ. Mire, lo que sucede es que si tenemos personería jurídica, vamos a tener que tener presupuesto independiente, y si tenemos las dos cosas, pues tendríamos que alejarnos ya del Poder Judicial, ¿verdad? Y eso habrá que repensarlo. Es una discusión válida, igual que ahora la que me planteaba usted de las policías. Es algo en lo que el país puede pensar, es algo que tampoco nosotros descartamos, y que tampoco es un tema tabú, ¿verdad? Pero aquí no. Por ese... Cuando usted llega ahí al primer circuito judicial de San José, sí. No, pero es algo que... De hecho, en el edificio que está más allá, más al este, es todavía más tabú. Eso es algo que hemos conversado, por lo menos digamos, en foros personales. Es algo que en algún momento el país va
va a valorar. Costa Rica no se acaba en el 2018, probablemente estos estarán hablando dentro de 50 años y quizá ya el OIJ no forme parte del Poder Judicial y probablemente vos y yo no nos demos cuenta de eso, ¿verdad? Pero es parte de la evolución de los tiempos y yo creo que un país como el nuestro tiene que conversar de todas las cosas sin tapujos, con transparencia, perder un poco el tacto político y hablar de las cosas que pensamos y que pueden mejorar. Tiene un montón de tacto político, Walter. No, hombre, para nada. Para nada, yo le pregunto de los jueces y se me va por la tangente como 4 veces. No, en absoluto. Y lo de la PCE también, pero bueno, no importa. ¿Se ha dado cuenta que en 2 horas no he hecho pausas comerciales? No nos hemos percatado, tal vez por... Vamos a la pausa comercial, que tiene que escuchar una canción para cerrar el programa. Claro, por supuesto. Quédense con nosotros. La última pregunta, don Walter, bueno, nos quedarán como 3 minutos, tiene que ver con pornografía infantil, que es un tema que a mí realmente me parece fundamental. 10:46, ya volvemos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Matices, porque la realidad tiene muchos tonos. De la mañana con 50 minutos. Don Walter, los 2 minutos que nos quedan pendientes, quisiera preguntar el tema de la pornografía infantil. Un día de eso escuché, no recuerdo a cuál funcionario del OIJ, en una nota que estábamos haciendo respecto a unas personas que detuvieron, que decía, por favor tengan mucho cuidado, si usted está en grupos de WhatsApp y recibe pornografía infantil, la sola tenencia de la pornografía es un delito. Mire, el tema de la pornografía infantil es gravísimo y revela la descomposición social. Y en los últimos tiempos nosotros hemos detectado en Costa Rica que cada vez hay más presencia y manifestación de este comportamiento bizarro. Y esta circunstancia nosotros la detectamos sobre la base de investigaciones que realizamos mediante la utilización de datos que nos trasladaban policías internacionales y mediante la verificación misma de investigaciones. En Costa Rica hay un problema con la tenencia de pornografía infantil, con la difusión de pornografía infantil e incluso con la producción. Y nuestro país, de acuerdo con los datos con que nosotros contamos como policía y sobre la base del análisis criminal, tiene una situación de problema. Una situación de problema que no solo afecta a la delincuencia costarricense, porque las imágenes no necesariamente son de niños costarricenses, pero sí hay mucho consumo de esa pornografía. ¿Hay mucho consumo en Costa Rica? Muchísimo. Nosotros tenemos un método. Hay un método internacional que permite algún tipo de medición, de lo que no podemos hablar mucho, pero sí digamos, Costa Rica resalta, nos llama la atención, quizá porque aquí hay mucho acceso a internet, hay mucha posibilidad de adquirir equipos que permiten conectarse con la red. No tiene un dato, Walter, o sea, no me hable del mecanismo, pero tiene un dato, como que me diga Costa Rica, no sé, es uno de los países más altos en América Latina en este tema, o consume 25 gigas al año de pornografía infantil. A nivel de cuantificación es muy difícil, porque además cuando hablamos de pornografía hay recepción de pornografía, la tenencia, la difusión y la producción. A nosotros, de lo que más datos tenemos nosotros es de tenencia, o sea, gente que desde su teléfono, desde su terminal de computación, capta pornografía infantil. Pero capta meterse a la página, claro, o que se la manden. Las dos cosas, pero eso deja una huella en el espectro virtual. Y nosotros esa huella la podemos rastrear y esa huella eventualmente nos sirve para hacer investigaciones. ¿Qué les quiero a ustedes decir con esto? Que los sistemas de control sí existen. Don Walter, yo estoy en 40 grupos. Alguien manda pornografía infantil. ¿Yo qué tengo que hacer? Comunicar al OIJ de inmediato. Okay. De inmediato. Ese tipo de recepción de imágenes nosotros no la podemos permitir. 808.645. 808.645, pero sí está fluyendo mucho por las redes, pero además hay personas que ya desarrollaron gusto y afición por la pornografía infantil, y adicionalmente nosotros hemos aprendido a sujetos que la producen en nuestro país. Esto es un negocio, esto deja ganancias, esto nosotros tenemos que evitarlo, y es
parte de la lucha que el OIJ está haciendo en el tema de fortalecimiento de las áreas de ciberdelito, porque todo eso se maneja en una realidad que no es aprensible, que no es la normal, no es en un cuarto, no es en una casa, es en la red, es en una nube. Es difícil de investigar, pero estamos trabajando firme y serio en eso. Walter, muchas gracias por haber venido. Gracias a usted. Fue rapidísimo, aunque hablamos 2 horas, pero realmente se me fue muy rápido. Muchas gracias. La pasamos muy bien, gracias por invitarnos. Por atender mi invitación. Hijos del Sol de Ricardo Montaner. Despide el programa de hoy. Ya viene Noticia Monumental con un anuncio. Mañana iban a venir los interventores de la Caja Costarricense de Seguro Social en medio del desorden desastroso que está viviendo esa institución. Sin embargo, esta mañana, hace 1 hora, me comunicaron que el departamento legal de la Caja recomendó al interventor y a las 2 personas que venían no venir al programa. Así que no vendrán al programa. 10:54. Analizaremos si esto infringe alguna norma de acceso a información pública, pero lo cierto es que el Departamento Legal de la Caja no quiere que vengan a matices. Hasta luego. Feliz tarde. Comprendo el mensaje de la sonrisa de un niño cuando toca la luz roja mi cristal. Pensamiento estaba en la luna o en el limbo, no me daba la mirada para ver